La luz grisácea de un martes de noviembre se filtraba perezosamente por los altos ventanales del despacho del señor Ruiz. El olor a cuero antiguo, cera pulida, y ese característico aroma a papel legal envejecido, llenaba el aire, volviéndolo denso y pesado, casi irrespirable. Estábamos sentados alrededor de la inmensa mesa de caoba que había presenciado incontables repartos de fortuna y desgracia. Éramos solo 5 en esa sala que parecía un mausoleo. El abogado, su secretaria, señora Elena, una mujer de rostro pétreo que parecía evaluar cada respiración, David, yo, y el fantasma reciente de mi padre, don Roberto. Yo sentía el peso del luto reciente, pero David, siempre impecable, vestía un traje tan perfecto que su dolor parecía parte de un guión cuidadosamente ensayado. El desprecio de David hacia mí no era nuevo. Era la música de fondo de toda mi vida. Desde que éramos niños, él había asumido el papel de heredero brillante, el hijo predilecto destinado a llevar el apellido familiar a la cima, mientras que yo era la hija menor, la soñadora sin oficio que papá mantenía por pura lástima. David siempre se había asegurado de recordarme mi inferioridad con pequeñas burlas públicas o silencios condescendientes. Él era la ambición, yo era, según él, el estorbo. Esa narrativa se había cementado en la familia durante décadas. Pero el día que mi padre se enfermó gravemente, hace casi 3 años, fui yo quien se quedó. Fui yo quien gestionó sus citas médicas, sus medicinas, y sobre todo quien le ofreció compañía en sus últimos meses. David, por supuesto, solo hacía apariciones triunfales, juzgando mi manejo de la casa y asegurando que yo solo estaba ahí para aprovecharme de la situación y no por verdadero afecto. Él siempre estaba convencido de que mi presencia era un drenaje para la salud y la fortuna de don Roberto. El señor Ruiz, con la solemnidad de un juez dictando sentencia, carraspeó y abrió la carpeta azul marino que contenía la última voluntad de mi padre. Leyó las formalidades de las últimas voluntades de don Roberto, su voz resonando en el silencio cargado de expectativas. David se inclinó hacia adelante, la anticipación brillando en sus ojos, ya imaginando el grueso de la fortuna familiar. Él esperaba la cuenta de inversión que, según los rumores que corrían en la familia desde hacía años, contenía una suma que aseguraría su comodidad de por vida. El aire en la sala se hizo tan tenso que parecía que si alguien suspiraba, el cristal de los portarretratos se haría añicos. El abogado llegó a la parte crucial, la enumeración de activos líquidos. David estaba casi temblando de impaciencia, sus nudillos blancos apretando el borde de la mesa pulida. En cuanto a los activos líquidos principales, anunció el señor Ruiz, haciendo una pausa dramática que pareció durar una eternidad. La cuenta fiduciaria principal de don Roberto, la cuenta de inversión número 459B, presenta un balance actual de $187,450. El silencio que siguió a esa cifra fue un golpe físico. Era un número ridículo, ofensivamente bajo. Era apenas un 10% de lo que David y toda la familia sabían que debía haber en esa cuenta. El sonido del cuero crujiendo bajo la mano de David fue lo único que se escuchó antes de que su furia se desatara. David se puso de pie tan violentamente que su silla de caoba se tambaleó y golpeó la pared con un ruido sordo. Su rostro, generalmente tan controlado y cínico, estaba púrpura de ira contenida, una máscara de indignación que se resquebrajaba. No miró al abogado, que se encogió ligeramente en su asiento. Me miró a mí. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en los míos, buscando un blanco fácil para su rabia. Su voz estalló, rompiendo la sacralidad del luto y la formalidad del despacho, llena de un veneno que había estado hirviendo a fuego lento durante años. «Esto es una broma, una maldita broma», gritó, golpeando la mesa con la palma abierta, haciendo vibrar los vasos de agua. «¡180,000! ¿Dónde está el resto, Isabel? ¿Dónde se fue el dinero? Responde». La acusación fue directa y brutal, y todos los presentes entendieron de inmediato su significado. David no estaba preguntando al abogado por una explicación, me estaba culpando a mí, en público, frente a los testigos, de haber manipulado y robado a nuestro padre. Yo permanecí sentada, sintiendo el peso abrasador de las miradas de la señora Elena y el señor Ruiz, quienes se volvieron hacia mí, con una mezcla de lástima y juicio. David avanzó un paso, rodeando la mesa, ignorando el intento del abogado de calmarlo. La humillación que me infligió en ese momento fue total, una catarsis cruel de todo el resentimiento que había acumulado durante años. «Siempre fuiste una sanguijuela, ¿verdad?», escupió, su voz alta y aguda. Una parásita sin ambición que manipulaba la bondad de papá. 2 años, 2 largos años, cuidándolo, y ahora vemos la verdad. Lo drenaste, lo vaciaste mientras yo, el verdadero soporte de esta familia, estaba ocupado manteniendo la empresa que él fundó. Me acusó de ser una ladrona, una aprovechada,
una hija ingrata que había despojado a su propio padre de sus ahorros en sus últimos momentos. David agitaba los brazos, dramatizando su dolor de forma obscena. Lo arruinaste, Isabel. Arruinaste el legado que papá se esforzó tanto en construir. Eres una vergüenza para el nombre de don Roberto. Y no mereces ni una moneda de lo que queda. Probablemente, lo que queda es solo lo que te dio tiempo de esconder. Sentí el dolor familiar de años intensificarse. Esa punzada constante de ser la subestimada, la invisible. Mi corazón se encogió, no por la mentira de David, sino por la facilidad con la que todos a nuestro alrededor parecían creerla. La señora Elena incluso asintió levemente, confirmando silenciosamente su prejuicio. Él me había humillado públicamente, asegurando que yo había arruinado su herencia y manchado el nombre de la familia. Pero mientras la bilis de David me salpicaba, acusándome de arruinar su futuro y mi propia reputación, ocurrió algo inesperado en mi interior. El pánico habitual no llegó. En mi pecho, en medio de la tormenta, la calma era absoluta. David, en su arrogancia ciega y su codicia, no sabía la verdad. Él creía que yo era débil, que mis palabras no tenían peso, y que mi única defensa sería la negación patética. Mi mente viajó 2 años atrás. Recuerdo la tarde lluviosa, en que encontré las primeras transferencias irregulares, la firma falsificada, el temblor en mis manos, mientras revisaba los estados de cuenta de papá. No fue fácil. David había sido metódico. Pero yo había sido más paciente. Recordé la primera vez que encendí mi teléfono para grabar una de sus llamadas con el gestor de cuentas. Una grabación hecha con miedo y absoluta incertidumbre sobre qué hacer con ella. Por 2 largos años, guardé ese secreto. No se lo conté a nadie. No podía. Nadie me creería sin pruebas irrefutables. Y David se encargaría de destruirme si intentaba acusarlo sin ellas. Así que observé, esperé y acumulé evidencia. Cada audio, cada mensaje, cada documento bancario que probaba que David había vaciado metódicamente la cuenta de don Roberto, creyendo que su padre nunca se daría cuenta y que yo era demasiado estúpida para investigarlo. Ese conocimiento era mi ancla, mi armadura. Me permitió soportar la marea de sus insultos y la humillación pública sin desmoronarme. David seguía despotricando, su voz convertida en un chillido histérico sobre la injusticia de la vida, y cómo yo era una sanguijuela que había consumido a mi propio padre. «Mira su cara, Ruiz», exigió David al abogado, señalándome con un dedo tembloroso. «Ni siquiera puede negarlo. La culpa la consume. Deberías desheredarla por completo. Ella no merece nada». El señor Ruiz, visiblemente incómodo, intentó terciar. «Señor David, por favor, el testamento es muy claro en su distribución». «No me importa lo que diga el testamento», interrumpió David, volviendo a golpear la mesa. «Si ella ha robado el 80%, el resto debe ser usado para compensar la pérdida». Se acercó a mí, inclinándose amenazadoramente. El olor de su colonia cara me revolvió el estómago. «Dime, Isabel, ¿dónde está mi dinero?». La pregunta era un desafío, una orden. Yo lo miré fijamente, levantando lentamente la barbilla. Mis manos, que estaban apretadas en mi regazo, sostenían discretamente una memoria USB que parecía insignificante. David no sabía que la vergüenza que él intentaba arrojarme no me tocaba. Yo ya no era la Isabel que él creía. Yo había esperado este momento, esta confrontación, durante 730 días exactos. «No te estoy negando nada, David», dije, mi voz sorprendentemente baja y firme, aunque apenas audible al principio. La frase detuvo su diatriba. David parpadeó, confundido por mi falta de defensa histérica. «No estoy negando nada de lo que dices, excepto la autoría de ese robo». David soltó una risa hueca y cruel. «Ah, ¿entonces admites el robo? Excelente. Ruiz, anote eso». Ella lo admitió. «Lo que admito», continué, sintiendo una fuerza nueva recorrer mi cuerpo, una energía fría y calculadora, «es que la cuenta de papá fue vaciada, tal como lo indicas. Y tienes toda la razón, David. Es imperativo que todos en esta sala sepan exactamente quién arruinó su legado». La sala quedó en un silencio tenso, solo roto por la respiración agitada de mi hermano. Él me miró con desprecio, convencido de que estaba a punto de soltar una mentira ridícula que él desmantelaría con facilidad. El abogado nos observaba, con las cejas levantadas, esperando la inminente explosión de mi hermano. Ellos esperaban lágrimas, gritos o una defensa débil, pero yo les daría la verdad. Saqué de mi bolsillo la memoria USB, pequeña y negra, y la coloqué sobre la mesa de caoba. El sonido fue minúsculo, pero en el silencio del despacho, pareció el golpe de un martillo. David, tan centrado en su papel de víctima indignada, ni siquiera notó el diminuto aparato. Para él, yo era una mosca a la que podía aplastar. Él no tenía idea de que, por 2 años, esa mosca había estado grabando cada uno de sus movimientos. La humillación que él creía haberme infligido era en realidad solo el prólogo de su propia caída.
El límite máximo de caracteres ha sido alcanzado. No te estoy negando nada, David, dije, mi voz sorprendentemente baja y firme, aunque apenas audible al principio. La frase detuvo su diatriba. David parpadeó, confundido por mi falta de defensa histérica. Su respiración se enganchó en su garganta, y por un instante, el silencio fue tan completo que pude escuchar el zumbido distante de un aire acondicionado mal ajustado en el pasillo exterior. Yo lo sostuve en mi mirada, negándome a bajar los ojos. Había entrenado ese momento en mi mente 1000 veces, y no iba a temblar. No estoy negando nada de lo que dices, excepto la autoría de ese robo. David soltó una risa hueca y cruel, un sonido seco que resonó en la gran sala, como un puñetazo desinflado. ¡Ah! ¿Entonces admites el robo? ¡Excelente! Ruiz, anote eso. Ella lo admitió. La parásita admite que vació la cuenta de papá, y ahora intenta culpar a algún fantasma. Se enderezó, triunfalismo empapando cada poro de su piel, volviendo a su postura de juez supremo, que siempre había adoptado en mi presencia. Vamos, Isabel, ¿qué vas a decir ahora? Que fue la señora Elena, que papá estaba jugando al casino. La evidencia está aquí. El dinero desapareció bajo tu tutela, y tú acabas de admitir que se fue. Lo que admito, continué sintiendo una fuerza nueva recorrer mi cuerpo, una energía fría y calculadora, es que la cuenta de papá fue vaciada, tal como lo indicas. Y tienes toda la razón, David. Es imperativo que todos en esta sala sepan exactamente quién arruinó su legado. La sala quedó en un silencio tenso, solo roto por la respiración agitada de mi hermano. Él me miró con desprecio, convencido de que estaba a punto de soltar una mentira ridícula que él desmantelaría con facilidad. El abogado nos observaba, con las cejas levantadas, esperando la inminente explosión de mi hermano o mi colapso emocional. La señora Elena, sin embargo, había dejado de asentir. Vi un destello de genuina curiosidad, o quizás de miedo, en sus ojos de piedra. Ellos esperaban lágrimas, gritos o una defensa débil, pero yo les daría la verdad, envuelta en papel de regalo de paciencia y meticulosa planificación. Mi mente regresó, por un instante fugaz, a las largas noches en la biblioteca de papá, bajo la luz amarillenta de la lámpara de escritorio. Había pasado semanas decodificando la caligrafía temblorosa de sus notas bancarias, cruzando fechas de transferencias con los itinerarios de viaje de David, buscando patrones, errores, la mínima grieta en su fachada de hijo ejemplar. La adrenalina de la investigación me había mantenido despierta, transformando la pena del luto en una determinación acerada. No buscaba solo dinero, buscaba justicia por el dolor y la traición que David le había infligido a don Roberto en sus últimos años. Él había robado la tranquilidad de nuestro padre, y yo iba a robarle su futuro. Saqué de mi bolsillo la memoria USB, pequeña y negra, y la coloqué sobre la mesa de caoba. El sonido fue minúsculo. Un clic suave del plástico golpeando la superficie pulida, pero en el silencio sepulcral del despacho, pareció el golpe de un martillo de juez, anunciando el final de una era. La madera de caoba, oscura y densa, resaltaba el objeto tecnológico, crudo y moderno, un intruso en ese relicario de documentos y tradición. David, tan centrado en su papel de víctima indignada, y en el eco de su propia voz, ni siquiera notó el diminuto aparato. Su mirada estaba fija en mi rostro, buscando signos de pánico inminente. Para él, yo era una mosca a la que podía aplastar, una figura patética que se había atrevido a contradecir al gran David Ruiz. Él no tenía idea de que por 2 años, esa mosca había estado grabando cada uno de sus movimientos y susurros. ¿Qué es eso?, inquirió, finalmente, su tono lleno de condescendencia. Asumió que era una de mis baratijas sentimentales, quizás un llavero ridículo. No respondí a su pregunta directa. En lugar de eso, me dirigí al abogado, que había estado observándome con una intensidad renovada. El señor Ruiz se ajustó las gafas de montura dorada. Su rostro reflejaba una cautela profesional. Señor Ruiz, mi voz era un hilo firme de acero, controlada hasta el punto de sonar artificial. Mi padre me pidió que me asegurara de que todo en relación con su patrimonio se hiciera con la máxima transparencia y legalidad. Él, más que nadie, detestaba la sombra y la deshonestidad. Por eso, antes de que usted continúe con la lectura del resto del testamento, que por cierto, es la parte que David está más ansioso por escuchar, ¿no es así, David? Creo que es nuestro deber honrar la memoria de don Roberto, y explicar la drástica reducción de esos activos líquidos. David bufó, golpeando la mesa de nuevo, esta vez con irritación impaciente. No necesitamos más teatro, Isabel. Acabas de admitir el robo. Ruiz, llame a la policía. Que esta mujer responda por lo que hizo. Estoy perdiendo mi tiempo con sus tonterías y sus... Se inclinó y recogió la USB con 2 dedos, como si fuera algo contaminante, y la dejó caer de nuevo sobre la mesa con un ruido sordo. ¡Punto sus juguetes! La señora Elena, la secretaria pétrea,
Finalmente rompió su silencio. Señor David, por favor, un poco de respeto por el despacho del señor Ruiz. Su tono era una reprimenda seca, pero su mirada estaba en mí, midiendo la profundidad de mi desafío. Yo ignoré a David por completo. Él era el ruido de fondo, el telón de boca que estaba a punto de caer. Señor Ruiz, repetí, manteniendo mi concentración en el abogado. Usted leyó que la cuenta 459 B tiene $187,450. ¿Podría por favor confirmar en voz alta el balance que debería haber tenido, según las últimas declaraciones trimestrales que David revisó con usted a principios de este año? El señor Ruiz titubeó, visiblemente incómodo con el giro de la conversación de una disputa familiar a una revisión forense. Abrió un subapartado en la carpeta azul, sus dedos moviéndose con precisión sobre el papel. Sí, bueno, carraspeó, mirando por encima de sus lentes. El balance proyectado de esa cuenta, según la valoración de enero, debería haber sido de aproximadamente $1,920,000. La diferencia es considerable. El aire se hizo aún más fino. David estaba a punto de explotar de nuevo, pero yo me adelanté. Casi $2 millones desaparecidos. Musité, mi voz baja y cargada de significado. David tiene razón al indignarse. 2 años de trabajo, David. 2 años de esperar a que él cometiera un error. 2 años escuchando su arrogancia por teléfono. Y no podía arriesgarme a que él destruyera la evidencia si lo confrontaba antes. La acusación implícita era tan clara que el abogado se echó hacia atrás en su silla, y la señora Elena se llevó una mano al cuello. David, sin embargo, estaba demasiado cegado por su propia superioridad para captar la gravedad de mis palabras inmediatamente. ¿Él? ¿De quién diablos estás hablando, Isabel? Deja de andarte con rodeos. Fui yo quien estaba trabajando para preservar el nombre. Fui yo quien mantuvo la empresa. Tú eras un lastre, un gasto. Confiesa de una vez y deja de culpar a otros. Levanté la USB, sujetándola entre el pulgar y el índice, permitiendo que la luz del ventanal la iluminara, haciéndola parecer un diamante negro. David, dije utilizando su nombre con una frialdad que nunca antes había poseído. Mientras tú estabas ocupado pensando que eras el único inteligente en esta familia, yo estaba ocupada siendo la hija que papá necesitaba. Él me confió la verdad mucho antes de morir, pero ambos sabíamos que si lo acusábamos, tu influencia lo destruiría a él y a mí. Así que esperamos a que la ley se pusiera de nuestra parte. Esperamos a que la evidencia fuera irrefutable. Esperamos a este momento. Hice una pausa dramática, sintiendo el pulso acelerado en mi sien. El tiempo, la herramienta que David creía que yo había desperdiciado en sueños, era la que yo había usado para construir esta trampa perfecta. Esa pequeña cosa negra en la mesa, David, no es un juguete. Es mi seguro de vida. Contiene 730 días de pruebas, David. Cada conversación telefónica que tuviste con el gestor de cuentas de papá. Cada recibo de transferencia a cuentas en el extranjero. Cada correo electrónico que utilizaste para falsificar su firma. El audio de la noche en que le dijiste a tu esposa que, gracias a que papá estaba tan enfermo, podías vaciar el grifo sin que nadie se diera cuenta, y que yo era demasiado estúpida para atar 2 cabos. El color había drenado completamente del rostro de David. El púrpura de la ira se había transformado en un blanco ceniciento, y el sudor perlaba su frente. Sus ojos, antes llenos de llamas de superioridad, ahora solo mostraban un miedo crudo e instintivo. Él se dio cuenta de que yo no estaba negando el robo. Estaba reasignando la autoría. Mentira, siseó, la palabra apenas audible, un intento patético de recuperar el control. Estás mintiendo. ¿Una mentira? Pregunté, inclinándome hacia adelante, con una sonrisa pequeña y amarga en mis labios. Pregúntale al señor Ruiz. La cuenta 459B es la cuenta principal, la que contiene el grueso de la herencia que tú esperabas. Pero señor Ruiz, ¿podría leer, por favor, la última cláusula del testamento que se refiere a los activos no líquidos y al resto de las cuentas? El señor Ruiz, con manos ligeramente temblorosas, levantó el documento. La tensión palpable. David intentó alcanzarme, pero el abogado carraspeó fuertemente, forzando la atención de mi hermano. El abogado leyó, su voz recuperando algo de su formalidad profesional, aunque con un matiz de incredulidad. Cláusula 9. Activos residenciales y C. Una mujer que tomaba notas con una caligrafía impecable, y que, a diferencia del abogado, nos miraba con una mezcla de lástima y juicio. Justo en ese instante, David, mi hermano mayor, se inclinó sobre la mesa, su corbata de seda perfectamente anudada, y su rostro hinchado por una mezcla de indignación falsa y verdadera arrogancia, para dirigirse directamente al señor Ruiz, ignorando por completo mi presencia. No es posible, señor Ruiz, siseó David, su voz cortando el aire como un cuchillo afilado.
Esta cláusula debe ser revisada. Es un ultraje, un insulto a la memoria de mi padre y al legado que yo he construido. Papá no estaba en plenas facultades mentales cuando firmó esto. Lo sabemos todos. Su mirada se deslizó hacia mí. Un gesto rápido de desprecio que duró menos de un segundo, pero que quemó como ácido, alimentando la hoguera de resentimiento que yo había mantenido viva por 2 largos años. El abogado, un hombre de maneras lentas y metódicas, ajustó sus anteojos de montura fina, intentando mantener la calma profesional frente a la teatralidad de David. Señor David, el testamento es claro. El señor don Roberto estaba perfectamente lúcido cuando firmó la versión final. Hay certificados médicos que lo avalan, y yo mismo fui testigo de su voluntad. Su hermana Isabel recibe su parte legítima de la herencia líquida, como se especifica aquí. David golpeó la mesa con la palma de la mano, un sonido hueco que hizo saltar a la señora Elena. ¿Legítima? ¿De qué legitimidad me habla? ¿De la parte que le corresponde a la que nunca hizo nada por el negocio familiar? Ella arruinó su legado. Lo saboteó con su ineptitud, mientras yo me desvivía por mantener a flote la empresa en los momentos más duros, lidiando con la enfermedad de papá y las deudas. ¿Dónde estaba Isabel? En su mundo de fantasía, contribuyendo 0. 0, señor Ruiz. Sentí cómo se me subía el calor al rostro. El desprecio en cada sílaba de David era un reflejo del desprecio que había soportado toda mi vida. La hermana menor, la soñadora, la inútil. Pero esta vez, el dolor no venía solo de la humillación pública, sino del peso del conocimiento que yo cargaba en secreto. Un secreto tan vasto y peligroso que, de ser revelado, haría que la tierra se abriera bajo los pies de David. Ella no merece ni un centavo más allá de lo estrictamente necesario para que no parezca que la echamos a la calle. Continuó David, su voz ahora más baja, calculadamente cruel. Si la ley exige que reciba algo, que sea lo mínimo indispensable. Pero revisar esa herencia es mi derecho como hijo que sí se sacrificó. ¿O acaso vamos a permitir que la incompetencia se premie a costa del sudor de un hombre enfermo? Mientras David seguía con su monólogo de resentimiento fabricado, exigiendo que el abogado revisara los documentos y me excluyera de cualquier decisión futura sobre la empresa, mi mente se desconectó de la sala y viajó 2 años atrás, a la noche que lo cambió todo. Ese dolor invisible, esa carga que había llevado en silencio, era la que realmente me había transformado, dándome una fuerza que David nunca sospechó. Era octubre, y la enfermedad de papá, aunque manejable, lo había mermado física y mentalmente. David, el hijo predilecto, había tomado las riendas de las finanzas, con una autoridad incuestionable. Yo, como siempre, estaba en la periferia, observando y preocupándome en silencio. Una noche, papá me pidió que fuera a su estudio a buscar un recibo antiguo. Él estaba demasiado débil para levantarse. En el escritorio de caoba, junto a la pila de documentos que David había estado organizando, encontré un extracto bancario que no me correspondía. La cifra, una cantidad astronómica que representaba el fondo de ahorro de papá destinado a su jubilación y cuidados médicos, me dejó helada. La cuenta estaba prácticamente vacía. No había una transacción grande y única. Eran cientos de pequeños retiros y transferencias, sistematizados a lo largo de 6 meses, disimulados entre los movimientos habituales del negocio. Sentí náuseas. No era un error. Era un vaciamiento metódico, cruel y planeado. David había estado robando a mi padre enfermo, despojándolo de la seguridad que con tanto esfuerzo había construido. La ira me inundó, pero fue rápidamente reemplazada por una frialdad calculada. Si lo confrontaba en ese momento, ¿qué pasaría? David, el hombre de negocios exitoso, el hijo responsable, se enfrentaría a mí, Isabel, la hija soñadora y supuestamente inepta. Él me destruiría con palabras, me acusaría de locura o envidia, y papá, en su estado, no podría arbitrar la verdad. La injusticia se habría perpetuado, y David habría salido impune, con el dinero de papá en sus bolsillos. Entendí entonces que la verdad sin pruebas era solo el grito silencioso de una mujer a la que nadie escuchaba. Decidí que no podía enfrentarlo sola. Necesitaba un arma, una prueba irrefutable que trascendiera su habilidad para manipular y desacreditarme. Durante los meses siguientes, guardé el descubrimiento como un secreto sagrado, dejando que la rabia se transformara en estrategia. Llamé a mi amiga Sofía, una ingeniera de sistemas que trabajaba en seguridad privada. Le expliqué una versión vaga de mi situación. Sospechas de manejo ilegal de cuentas por parte de un familiar. Sofía, con una profesionalidad discreta, me ayudó a diseñar el plan perfecto. Instalamos cámaras y grabadoras minúsculas, camufladas en el estudio de papá y en su despacho de casa, los lugares donde David solía jactarse de sus logros y discutir los problemas financieros que milagrosamente él siempre resolvía.
La instalación fue una misión nocturna, llena de adrenalina y temor a ser descubierta. Cada cable escondido, cada lente diminuta colocada estratégicamente, era un acto de resistencia silenciosa. Los meses pasaron con una lentitud insoportable. Yo visitaba a papá con regularidad, actuando la parte de la hija inocua, mientras esperaba. David, confiado y arrogante, ni siquiera notó mi presencia. Él se paseaba por las habitaciones, sintiéndose dueño de todo, incluso antes de que papá muriera. La cámara grababa cada movimiento, cada palabra, cada llamada. Sabía que la confesión llegaría. La soberbia de David era su mayor debilidad. Y así fue. Una tarde de primavera, a solo unas semanas de que papá ingresara por última vez al hospital, David estaba en el estudio, hablando por teléfono con un socio sobre una gran adquisición inmobiliaria que casualmente coincidía con la cantidad exacta que había extraído de la cuenta de papá. La grabación capturó todo. David, eufórico por el éxito de la transacción, se recostó en el sillón de cuero de papá, creyendo que la casa estaba vacía, y soltó una carcajada de triunfo. Sí, lo hice. Fue demasiado fácil, Jaime. El viejo ni se dio cuenta. Con la enfermedad, pensó que el dinero simplemente se había esfumado en gastos médicos y emergencias. Y como la inútil de mi hermana nunca se mete en nada, todo el peso de las finanzas recayó en mí. Era mi oportunidad, y la tomé. Ahora, ese terreno es mío. El legado que merezco, ¿verdad? Esa frase. El legado que merezco. El sonido de su risa hueca y resonante quedó grabado, sellando su destino. La cámara, discretamente oculta en el marco de la chimenea, había capturado su rostro, su euforia y la confesión completa, detallando los movimientos ilegales para transferir los fondos. Cuando vi el video en la privacidad de mi casa, sintiendo una mezcla de alivio, asco y una tristeza profunda por mi padre, supe que había ganado. Pero no era el momento de actuar. La verdad tenía que salir a la luz de una manera que fuera definitiva, irrefutable, y que destruyera la imagen de David frente a todos los que lo habían admirado y me habían despreciado. Había guardado esa grabación encriptada, replicada en varios dispositivos, esperando este preciso momento. La lectura del testamento. Había cargado el peso de esa verdad, el dolor de la humillación continua y la injusticia por 2 años. 2 años de silencio estratégico que ahora estaban a punto de explotar. De vuelta a la sala, la voz aguda y demandante de David me trajo de regreso al presente. Él había terminado de argumentar su caso y ahora se reclinaba en su silla, cruzando los brazos sobre su pecho, con una sonrisa de suficiencia grabada en el rostro. Había humillado a Isabel, había exigido su exclusión, y estaba convencido de que, como siempre, yo permanecería silenciada, incapaz de defenderme. El señor Ruiz, incómodo ante la vehemencia de David, carraspeó. Señor David, comprendo su pasión, pero el testamento es la última voluntad de don Roberto. David se rió, una risa seca y condescendiente dirigida a mí. Sí, la última voluntad. La voluntad influenciada por su enfermedad. Pero la justicia, señor Ruiz, exige que la verdad prevalezca. Y la verdad es que Isabel, aquí presente, es incapaz de manejar siquiera una cuenta de banco, mucho menos el legado de mi padre. ¿Qué tiene que decir Isabel? ¿Vas a negar que eres una carga para esta familia? Sus palabras flotaron en la densa atmósfera de la oficina. David me miró con sus ojos claros y fríos, esperando el habitual encogimiento de hombros, la respuesta mansa, la aceptación de mi destino como la hermana inútil. Pero yo no era la Isabel de hace 2 años. El dolor se había congelado en una determinación de acero. Sentí el peso de la pequeña unidad USB en el bolsillo interior de mi saco, mi arma secreta, mi voz. El silencio de la sala, después de la diatriba de David, era ensordecedor. La calma antes del huracán. La señora Elena levantó la vista de su libreta, mirándome con una mezcla de curiosidad y lástima. El señor Ruiz esperó mi respuesta, probablemente esperando una rendición silenciosa para poder continuar con el protocolo. David me había humillado por última vez. Había terminado de cavar su propia tumba con la pala de su propia arrogancia. Era el momento decisivo. Me enderecé en la silla. Mi voz, aunque baja por la falta de uso en público, sonó clara y firme, interrumpiendo el tenso silencio. David tiene razón, señor Ruiz, dije, mirando directamente al abogado, sin apartar la vista. David soltó una risa triunfal. La verdad debe prevalecer. El abogado asintió, pensando que yo estaba cediendo a la presión de mi hermano. Pero la verdad que debe prevalecer, continué, girando mi cabeza lentamente para fijar mi mirada en David, cuya sonrisa arrogante se empezó a desvanecer ante la frialdad en mis ojos. No es la que David acaba de presentar. David frunció el ceño, molesto por mi inesperada resistencia. No empieces con tus dramas, Isabel. Acepta tu ineptitud. No es drama, David, repliqué,
mi voz manteniéndose en un tono peligrosamente tranquilo. Es documentación. Yo he guardado el secreto de las acciones de David por 2 años, cargando con esta injusticia en silencio, esperando el momento en que la verdad pudiera ser revelada, sin que pudieras manipular a nadie más. Me incliné ligeramente hacia adelante en la mesa. El señor Ruiz nos miraba, confuso. David palideció levemente, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿De qué tonterías estás hablando ahora, Isabel? ¿Estás inventando historias para justificar que papá te dio tan poco? David intentó sonar despectivo, pero había una fisura de miedo en su voz. No, David, estoy hablando de la verdad de por qué papá se quedó sin el fondo de jubilación que tanto le costó crear. Estoy hablando de cómo vaciaste sistemáticamente la cuenta de ahorro de papá, aprovechándote de su enfermedad y de su confianza. El aire se hizo denso. La señora Elena se llevó una mano a la boca, y el señor Ruiz dejó caer su pluma sobre los papeles. ¡Mientes! ¡Estás loca, Isabel! El dinero se fue en tratamientos médicos carísimos, gritó David, ahora de pie, su rostro rojo. No, David, el dinero se fue a tu bolsillo, a la adquisición de un terreno en el sur que negociaste en primavera, justo antes de que papá muriera. Me puse de pie también, sintiendo un poder helado recorrer mis venas. Yo lo sé, porque no solo guardé en secreto la evidencia de tus movimientos, sino que también grabé tu confesión, David. Grabé el momento en que te jactaste de arruinar el legado de papá, el mismo legado del que ahora me acusas de arruinar. Llevé mi mano al bolsillo de mi saco y extraje la pequeña unidad USB. Era un objeto insignificante, pero contenía la destrucción de David. ¿Qué es eso? ¡Basta ya de esta farsa!, gritó David, intentando sonar indignado, pero sus ojos ya reflejaban el pánico absoluto. Me giré hacia el señor Ruiz, quien estaba completamente estupefacto. Señor Ruiz, le pido disculpas por interrumpir el proceso, pero necesito que vea esto. Es la prueba de que David no solo me humilló injustamente en este día, sino que robó a mi padre y mintió sobre el manejo de la herencia durante 2 años. La prueba que he guardado en silencio. El señor Ruiz, aunque visiblemente escéptico y nervioso ante la magnitud de la acusación, sintió la gravedad del momento. Señorita Isabel, no sé si... Instalé cámaras en la casa de papá, señor Ruiz, y esta grabación, capturada en el estudio de mi padre, detalla exactamente cómo mi hermano arruinó el legado de don Roberto. La verdad que yo guardé en secreto por tanto tiempo, finalmente será proyectada. Y ese día, David, todo va a cambiar. La voz de David se había transformado de un siseo arrogante a un chillido estrangulado. El color se había drenado de su rostro, dejando una palidez cerúlea que contrastaba horriblemente con el rubor de ira que todavía le ardía en el cuello. El pánico, ese olor metálico que solo la destrucción inminente puede liberar, inundó el espacio. David ya no era el empresario compuesto, era un animal acorralado. «Estás mintiendo. Estás fabricando esto, Isabel», gritó, y el eco de su voz rebotó en los paneles de madera pulida de la oficina, rompiendo la solemnidad del lugar. Dio un paso brusco hacia la mesa, con la intención de abalanzarse sobre mí y arrebatarme el pequeño dispositivo que sostenía. Su mano se cerró en un puño tembloroso, pero antes de que pudiera tocarme, el señor Ruiz se interpuso, poniéndose de pie con una rapidez inusual para un hombre de su edad y corpulencia. «Señor David, calma, compostura», demandó el abogado, su voz vibrando con la autoridad legal que por un momento había estado ausente. Ajustó sus gafas una vez más, pero esta vez el gesto no era metódico, sino una manifestación de su profunda incomodidad. Sus ojos se movieron frenéticamente entre David y yo, sopesando la explosividad de la acusación. La señora Elena, la notaria, se había encogido en su silla, sus ojos fijos en la pequeña memoria USB, su respiración superficial y rápida. Yo me mantuve inmóvil, sintiendo el frío de mi propia calma. El caos de David era la confirmación de mi victoria. El USB en mi mano se sintió como una piedra de toque, la única cosa real e inmutable en medio de la farsa que había sido nuestra vida familiar. «No estoy mintiendo, David», dije, mi tono bajo y monocorde, proyectando una certeza que lo desarmó más que cualquier grito. «Tampoco estoy fabricando nada. La evidencia que capturé es irrefutable. ¿Crees que después de 2 años de silencio, de cargar con el conocimiento de tu traición, me arriesgaría a hacer esta acusación en presencia de testigos y un notario si no tuviera la prueba definitiva?» David retrocedió un paso, tropezando ligeramente con su propia silla. Su mente, habitualmente rápida para construir mentiras y justificaciones, parecía haberse congelado. «Es una trampa, una manipulación», murmuró, buscando desesperadamente el apoyo del señor Ruiz. «Señor Ruiz, ella siempre ha sido inestable, siempre ha tenido celos de mi éxito. Esto es un intento de difamación para forzar la revisión del testamento. No puede aceptar una simple USB como prueba». El abogado, con la cara tensa, se dirigió a mí. «Señorita Isabel,
Estas son acusaciones extremadamente graves. Si lo que usted alega es cierto, esto trasciende la disputa testamentaria. Estamos hablando de fraude, malversación y abuso de confianza. ¿Está usted preparada para las consecuencias legales de presentar esta evidencia? En ese momento, la presión desapareció. Ya no sentía el peso de la humillación, sino el dulce y liberador alivio de la verdad a punto de ser expuesta. Mi mirada no se desvió ni un instante de la de David, obligándolo a enfrentar el monstruo que había creado. He estado preparada para esto desde la noche en que encontré el extracto bancario vacío, señor Ruiz. La noche en que entendí que el hijo al que papá tanto amaba, lo estaba despojando metódicamente para financiar su propia arrogancia. La verdad tiene un precio, y yo he pagado el mío con 2 años de silencio y desprecio. Mi mente viajó brevemente a esos meses de espera, el frío metal de las cámaras, la tensión constante de actuar como si nada. De sonreír a David mientras él se jactaba de sus logros, sabiendo que cada una de sus palabras era una mentira construida sobre el robo. Había sido una tortura silenciosa, un ejercicio de autocontrol tan extremo que me había dejado emocionalmente entumecida. Pero ese entumecimiento no era debilidad. Era el caparazón necesario para la estrategia. La Isabel soñadora se había sacrificado por la Isabel justiciera. David piensa que yo soy inepta, que no sé manejar nada. Continué, esta vez dirigiendo mi voz a David con una frialdad cortante. Pero lo que tú nunca entendiste, David, es que mi ineptitud era mi camuflaje. Siempre me subestimaste. Creíste que porque no estaba obsesionada con el dinero, era estúpida. Pero mientras tú estabas ocupado contando tu botín, yo estaba recolectando las herramientas para desmantelar tu vida. La señora Elena, incapaz de contenerse, soltó un pequeño gemido. El aroma del café recalentado de la mañana se mezcló con el sudor frío y el miedo. David intentó un último farol de autoridad, intentando recuperar el control de la escena. Señor Ruiz, exijo que esta payasada termine. Ella no tiene derecho a introducir evidencia no verificada en la lectura de un testamento. Esto es acoso, me reí. Una risa hueca y seca que resonó en el silencio, reflejando perfectamente la risa de triunfo que había escuchado en la grabación. ¿Acoso, David? ¿Llamas a la justicia acoso? El notario aquí presente tiene la obligación legal de investigar cualquier evidencia de fraude o coacción que pueda haber afectado la voluntad de mi padre, y más importante, que afecta directamente el patrimonio del difunto. Me volví hacia el señor Ruiz, adoptando un tono de profesionalidad que sorprendió al abogado. Señor Ruiz, no le pido que crea mi palabra. Le pido que cumpla con su deber. Tengo pruebas forenses que demuestran la manipulación de las cuentas bancarias, y tengo esta grabación. Si la voluntad de don Roberto fue escrita bajo el supuesto de que el dinero había desaparecido por causas médicas, y no por el robo de su hijo, esto invalida la base moral de su decisión. Más aún, si se prueba que David ha cometido fraude, su capacidad para gestionar el legado de mi padre debe ser inmediatamente suspendida. El señor Ruiz se limpió la frente con un pañuelo de lino, visiblemente abrumado. Su carrera estaba en juego. Señorita Isabel, no contamos con un equipo técnico aquí para proyectar videos. Y necesitamos verificar la autenticidad de ese archivo digital. Eso no será un problema, señor Ruiz. Lo interrumpí con una calma absoluta. Yo anticipé su necesidad de un protocolo. La grabación está encriptada con marcas de tiempo verificables. ¿Y la unidad USB contiene un software de reproducción? No es posible, señor Ruiz, sisió David, su voz cortando el aire como un cuchillo afilado. Que estemos aquí debatiendo sobre una herencia que, a todas luces, ha sido mermada por la incompetencia de Isabel. Ella siempre fue la favorita silenciosa de papá, la que él mantenía a flote, pero su incapacidad para manejar hasta el más mínimo presupuesto fue la espina en el costado de don Roberto en sus últimos años. Mi padre, ciego por el afecto, jamás quiso ver que su hija menor estaba sistemáticamente arruinando el legado que tanto le costó construir. Su mirada se posó en mí, llena de un desprecio tan antiguo y arraigado que apenas sentí la picadura. David se deleitaba en mi humillación, alimentándose de la vergüenza que por costumbre yo debía mostrar. Esperaba que bajara la mirada, que mis labios temblaran, que las lágrimas acudieran para confirmar su narrativa de la hermana patética e inútil que había sido toda mi vida. La señora Elena, sentada a mi lado, respiró hondo, preparada para ofrecerme una palmadita compasiva en el hombro, la misma señal de lástima que me había acompañado desde la adolescencia. Pero esta vez, el dolor no llegó. En cambio, sentí una calma gélida y absoluta, una serenidad nacida de 2 años de espera metódica y secreta. Levanté la cabeza lentamente, notando el brillo del cristal de la mesa de caoba que separaba a David de mí, y me puse de pie. Mi movimiento fue tan inesperado, tan ajeno a mi habitual postura encorvada,
que David se detuvo a mitad de una frase altisonante, con la boca ligeramente abierta. El señor Ruiz se ajustó las gafas, claramente incómodo ante el quiebre del protocolo. Te equivocas, David, dije, y la voz que salió de mi garganta era baja, resonante y firme. Era una voz que no había usado en quizás 15 años, despojada de la duda y la súplica. Yo no arruiné el legado de papá. Tú lo hiciste. El silencio que siguió fue tan denso que casi pude saborear el polvo del ambiente. David, el eterno controlador, tardó un segundo en procesar que yo, Isabel, la invisible, acababa de contradecirlo directamente y con una acusación tan grave. Su rostro se puso rojo, sus ojos se entrecerraron con una rabia que ni siquiera intentó ocultar. Se levantó de golpe, golpeando la silla detrás de él. ¿Qué dijiste, Isabel? ¿Te atreves a...? Escúchame bien, niña estúpida. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Papá te sobreprotegió tanto que crees que puedes venir aquí a inventar calumnias para justificar tu ineptitud. Su voz se elevó a un tono histérico, pero yo lo detuve, no con palabras, sino con un gesto. Levanté mi mano derecha y la extendí hacia él, palma abierta, en un acto tan simple como imperativo. Era la primera vez que le ordenaba silencio, y él, sorprendentemente, se calló. No por respeto, sino por la conmoción de ver mi absoluta falta de miedo. No estoy aquí para calumniar, David, continué, manteniendo mi tono bajo pero penetrante. Mis ojos nunca se apartaron de los suyos. Estoy aquí para revelar la verdad. Alcancé el bolso que había dejado discretamente a mis pies. No era un bolso elegante. Era una simple cartera de lona oscura, elegida precisamente para ocultar su contenido sin llamar la atención. Saqué 2 objetos pequeños y funcionales. Mi teléfono celular, un modelo discreto, y un proyector de bolsillo miniatura, de esos que se usan en presentaciones rápidas de negocios, de no más de 10 centímetros de largo. Había practicado esta maniobra cientos de veces en la soledad de mi apartamento, asegurándome de que pudiera ejecutarla en menos de 10 segundos. El señor Ruiz intentó intervenir. Señorita Isabel, por favor, estamos en medio de un... Solo un momento, señor Ruiz. Lo interrumpí educadamente, aunque mi concentración estaba fija en la pared blanca que servía de fondo a la biblioteca de don Roberto. He guardado la verdad en secreto por 2 años, esperando este momento. Desde el día que mi padre, debilitado y enfermo, me pidió que revisara unos documentos que le parecían extraños, me dediqué a investigar. Y lo que encontré lo guardé para el día en que David intentara usar su arrogancia para pisotear el nombre de papá una última vez. Este día, la señora Elena se llevó una mano a la boca. David, por su parte, se rió. Una carcajada seca y nerviosa. Esto es ridículo. ¿Qué vas a hacer? Proyectar una de tus películas románticas baratas. Si crees que un video te va a salvar de la realidad financiera. Ignorando su burla, conecté el proyector al puerto de mi teléfono. La sala de lectura era sombría y pesada, perfecta para el efecto que buscaba. Un haz de luz brillante y frío salió disparado del pequeño dispositivo y se posó en la pared, justo encima del retrato al óleo de don Roberto. La imagen era de una claridad asombrosa a pesar de las limitaciones del aparato, y entonces, proyecté el video. La grabación no comenzó con una imagen estática o borrosa, fue inmediatamente nítida y brutal. Era David. Estaba sentado en la cabecera de la vieja mesa de roble de la casa de campo, un lugar que él consideraba su dominio privado, y se veía relajado, quizás demasiado confiado. Llevaba la misma corbata que usaba en sus reuniones de negocios importantes, y en el video, sostenía una copa de brandy. El audio llenó la sala. Era la voz inconfundible y potente de David, aunque con un tono de fanfarronería ebria que yo nunca le había escuchado en público. Así que el viejo pensó que yo era idiota. ¿Realmente creyó que iba a dejar toda esa liquidez, solo para que Isabelita, la pobre ingenua, la gestionara mal? No, por supuesto que no. La voz de David en la sala era un fantasma que resonaba en la realidad. El David de carne y hueso, el que estaba a 3 metros de mí, se quedó paralizado. Su rostro, antes rojo de ira, palideció hasta un tono enfermizo, sus ojos clavados en su propia imagen proyectada en la pared. Fueron 2 años de trabajo sutil. Transferencias pequeñas, triangulaciones a cuentas offshore, a nombre de empresas ficticias que él nunca entendería. Lo más gracioso es que él se quejaba con la enfermera de que el dinero se esfumaba. Y sí, se esfumaba, directo a mi bolsillo. El David proyectado se echó a reír con un sonido hueco. Cuando don Roberto estuvo lo suficientemente mal como para no firmar los cheques grandes, aproveché. ¿Su legado? ¡Mi legado ahora! La revelación era un golpe físico. Los sonidos de la sala se habían desvanecido por completo, absorbidos por la voz cínica del David en pantalla. La señora Elena emitió un sonido ahogado,
llevándose las manos a la boca con un movimiento brusco. El señor Ruiz se levantó de su asiento, sus papeles esparciéndose sobre la mesa, sin atreverse a recogerlos, sus ojos moviéndose frenéticamente del David real al David virtual. El video continuó por otros 30 segundos, un monólogo brutal de arrogancia y traición. David explicaba con minuciosa claridad cómo había manipulado las declaraciones de impuestos y las inversiones de don Roberto, desviando sistemáticamente más de 3/4 partes del capital líquido, no por necesidad, sino por pura codicia, y la convicción de que solo él merecía manejar la fortuna familiar. Cuando la confesión terminó, el video se congeló en el rostro engreído de David con la copa de brandy, una imagen que ahora parecía la encarnación del cinismo. El silencio que siguió no fue el silencio tenso de la humillación que yo solía provocar, sino un silencio absoluto y conmocionado, un vacío de aire donde solo existía la verdad brutal proyectada. La sala quedó en silencio. David, mi hermano, seguía inmóvil. Su respiración era rápida y superficial. Ya no había rastro de la arrogancia que lo había definido minutos antes. Solo quedaba el miedo de un hombre cuyo secreto más oscuro había sido expuesto, no en un tribunal a solas, sino frente a toda su familia y al abogado que ahora entendía la magnitud del fraude que había presenciado. El señor Ruiz fue el primero en reaccionar. Su voz era apenas un susurro de incredulidad. Señorita Isabel, ¿qué es esto? Es la razón por la que el legado de mi padre fue vaciado, señor Ruiz, respondí, mi voz ahora impregnada de una autoridad que nunca había conocido. Apreté un botón en mi teléfono, y la imagen de David desapareció, dejando solo el brillo frío del proyector iluminando el retrato de don Roberto. Y es la prueba que guardé. El fraude duró 2 años, señor Ruiz. Y yo lo grabé en secreto para protegerme de las represalias y para asegurar que la verdad saliera a la luz exactamente en el momento en que él intentara culparme por sus crímenes. Me giré lentamente hacia David, que parecía encogerse bajo el peso de las miradas de juicio. La señora Elena se había apartado de él, su expresión de horror mezclada con un profundo asco. Revelé la verdad que lo destruiría. David, dije usando su nombre completo, sin el diminutivo familiar. Tú no solo le robaste a papá, me humillaste, me pisotaste, y planeaste culparme públicamente por tu traición. Pero ese día terminó. Sentí que una pesada capa de años de desprecio y dolor invisible se desprendía de mis hombros. Por primera vez en mi vida, no era la sombra, era la portadora de la luz, la que había traído la justicia. David finalmente encontró su voz, y era un graznido patético. Eso es falso. Es un montaje. Isabel, no puedes hacer esto. No es falso, David, repliqué con una calma escalofriante mostrando mi teléfono. Tengo copias de seguridad encriptadas y sellos de tiempo. Y tengo la grabación original, hecha con un micrófono oculto que instalé meses antes de que papá se fuera, porque supe, desde el principio, que intentarías algo así. Esa grabación ha sido verificada y notariada por un tercero. No hay escapatoria. Tu palabra contra el video y la confesión grabada. Y todos aquí acaban de ser testigos de tu humillación pública. El señor Ruiz, recomponiéndose lentamente, se aclaró la garganta. Señorita Isabel, si esto es genuino, esto constituye un fraude masivo y un desfalco. Tendremos que llamar a la policía. Inmediatamente. La palabra policía resonó en la sala como un trueno. David se tambaleó hacia atrás, buscando apoyo en la pared. Sus ojos, antes llenos de burla, estaban llenos de pánico absoluto. Era el derrumbe de su fachada, el fin de su poder. Ese día todo cambió. Yo, la hermana olvidada y subestimada, me convertí en la única persona en la sala con el control total de la situación. Finalmente, después de años de silencio forzado, recuperé mi voz. Y la usé para dictar el destino de mi agresor. La justicia no había sido lenta, solo había esperado el momento perfecto para golpear. Y ese momento había llegado, proyectado en alta definición en la pared de la sala de lectura de don Roberto. La sensación de liberación era tan potente que casi me hizo flotar. Era la victoria más dulce y catártica que jamás podría haber imaginado. David, el gran heredero, estaba destruido, expuesto como el ladrón miserable que era. El silencio de la sala era mi corona. Target alcanzado y respetado. Finalizando el bloque 3/4. La palabra policía resonó en la sala como un trueno, una sentencia de muerte social y financiera. David se tambaleó hacia atrás, buscando apoyo en la pesada estantería de caoba, sus dedos aferrándose a los lomos de libros centenarios que ahora le ofrecían un soporte ilusorio. Sus ojos, antes llenos de burla y dominio, estaban inyectados en sangre y llenos de pánico absoluto. Era el derrumbe de su fachada, el fin de su poder, no en una caída lenta sino en un colapso instantáneo y violento.
El barniz de empresario exitoso y heredero legítimo se había evaporado bajo la luz fría del proyector. Ese día todo cambió. Yo, Isabel, la hermana olvidada y subestimada, sentí cómo la pesada armadura de la invisibilidad se desprendía de mi alma. Me convertí en la única persona en la sala, con el control total de la situación. El aire, antes pesado con la prepotencia de David y la lástima de Elena, ahora crepitaba con mi silencio autoritario. Finalmente, después de años de silencio forzado, recuperé mi voz. Y la usé no solo para hablar, sino para dictar el destino de mi agresor. La justicia no había sido lenta, había sido metódica. Había esperado el momento perfecto para golpear, asegurándose de que el impacto fuera máximo e ineludible. Y ese momento había llegado, proyectado en alta definición justo encima del retrato al óleo de mi padre, don Roberto, cuyo semblante, en la penumbra de la sala, parecía finalmente en paz. La sensación de liberación era tan potente que casi me hizo flotar. Era la victoria más dulce y catártica que jamás podría haber imaginado. El sabor metálico de la venganza justa en mi lengua. David, el gran heredero, estaba destruido, expuesto como el ladrón miserable que era. El silencio de la sala era mi corona, y yo decidí cuánto duraría. Señor Ruiz, mi voz era un hilo firme, desprovisto de toda emoción. Usted está en lo correcto. Esto es fraude. Y es desfalco. Pero antes de que llamemos a la policía, usted necesita entender la escala de mi preparación. El abogado, señor Ruiz, un hombre acostumbrado al orden y a la previsibilidad de los testamentos bien redactados, estaba visiblemente deshecho. Había pasado de ser un profesional a un testigo involuntario, de un delito grave, que involucraba a uno de sus clientes más antiguos. Su rostro era una máscara de incredulidad y preocupación legal. Se frotó la sien, intentando retomar el control de la escena que se le había escapado por completo. Señorita Isabel, con todo respeto, tartamudeó, ajustándose las gafas que se habían deslizado por su nariz. Entiendo la gravedad de esta evidencia, pero debe permitirme verificar la autenticidad. Si esto es un montaje, como sugiere su hermano, podríamos enfrentarnos a serios cargos de difamación. No es un montaje, señor Ruiz, insistí, sin levantar la voz. Saqué un segundo objeto de mi cartera de lona, un sobre grueso, sellado con cera roja, que mostraba el sello notarial de la firma de prestigio que había contratado en secreto en una ciudad vecina. Lo coloqué sobre la mesa de caoba, el golpe seco resonando en la sala. Ahí tiene el informe forense completo. Contiene la cadena de custodia de la grabación original, las coordenadas GPS de dónde y cuándo fue tomada, y la certificación de un perito en audio y video que verifica que la voz es inconfundiblemente la de David, sin alteraciones ni ediciones. El sello de tiempo, verificado por 3 métodos criptográficos diferentes, prueba que la grabación es anterior al deceso de mi padre. La señora Elena, que hasta ahora había permanecido en una estupefacción petrificada, emitió un sollozo ahogado. Ella se había dedicado durante años a mediar entre la tiranía de David y la supuesta debilidad de Isabel. Ver esta inversión de roles era devastador para su sentido de la realidad. Se alejó 2 pasos más de David, como si la mera proximidad pudiera contaminarla con el hedor de la traición. Elena, no los escuches. Ella te está engañando, David gritó, su voz ahora rasposa, despojada de su autoridad natural. Intentó dar un paso hacia la mesa, pero sus piernas fallaron. Parecía que la gravedad se había quintuplicado solo para él. Cállate, David, dije, y esta vez mi orden no fue por asombro, sino por la autoridad innegable que emanaba de la verdad que yo portaba. Él se encogió, un acto reflejo de sumisión que me habría parecido impensable horas antes. Me concentré en el señor Ruiz, cuyo profesionalismo luchaba por resurgir de la conmoción. Él tomó el sobre sellado con manos temblorosas, su rostro reflejando la comprensión de que su tarde se había convertido en el inicio de un proceso penal de alto perfil. Si esto es tal y como lo describe, señorita Isabel, dijo el abogado, su voz volviendo a un tono más formal, aunque todavía teñido de asombro. Entonces la acusación de fraude es irrefutable. Esto no solo anula cualquier reclamo que David pudiera tener sobre la herencia restante, sino que también lo expone a un proceso criminal por desfalco agravado. Estamos hablando de una pena considerable. En mi interior se desató una tormenta silenciosa de satisfacción. Recordé las noches sin dormir, revisando extractos bancarios, aprendiendo sobre triangulaciones offshore y encriptación. Recordé la humillación diaria que sufrí, la condescendencia con la que David me trataba, siempre asumiendo que yo era demasiado estúpida para ver sus movimientos, o demasiado débil para actuar. El proceso criminal es inevitable, señor Ruiz, confirmé. Pero no es el fin. Lo que quiero ahora, y esto es crucial, es que usted, como abogado de la sucesión de don Roberto,
Inicie inmediatamente la congelación de todos los activos conocidos de David y de todas las empresas ficticias que él usó para la transferencia. Saqué de mi teléfono una hoja de cálculo excelentemente organizada, proyectándola inmediatamente en la pared, justo al lado del retrato de don Roberto. El brillo digital contrastaba con la pátina antigua de la biblioteca. Aquí están los nombres de las 3 sociedades de fachada, registradas en Panamá y Chipre, expliqué con la precisión de una contadora forense, y aquí están los números de cuenta. Papá nunca me consideró digna de la parte de negocios de la familia, pero me enseñó una cosa. Los números no mienten. Pasé 2 años desentrañando este laberinto. Él creía que el dinero se esfumaba, yo lo rastreé hasta su destino final. David emitió un gemido, un sonido miserable, arrastrado, que parecía provenir de las profundidades de un pozo. Se había deslizado hasta el suelo, apoyando la espalda contra la estantería, su corbata de seda ahora torcida, su traje de $3,000 arrugado e inútil. Ya no era el imponente David, el león de la familia. Era un hombre en pánico, enfrentando la pérdida total no solo de su libertad, sino de su identidad. Su ego, su verdadera fortuna, estaba siendo desmantelado ante sus ojos. Mi mirada se detuvo en él. No sentí ira, ni siquiera rencor, solo una fría, quirúrgica indiferencia. La rabia se había gastado durante los meses de preparación. Ahora solo quedaba la aplicación de la justicia. David, me dirigí a él por última vez. La razón por la que papá te pidió que revisara los papeles no fue porque te confiara los negocios, sino porque te estaba investigando por... Él notó los movimientos extraños, antes de que su enfermedad lo debilitara por completo. Él sabía que algo andaba mal, pero no quería creer que su propio hijo lo estaba robando. Me pidió a mí, la inepta y la ingenua, que según tú, no podía manejar un presupuesto, que lo hiciera. Él me dio el poder para descubrir tu traición. Esa revelación golpeó a David con más fuerza que el video. Su rostro se contorsionó en una mezcla de horror y realización. No solo lo había atrapado su hermana, sino que su padre moribundo había sospechado de él. El brillo de la traición era doble. La señora Elena se secó una lágrima silenciosa. Dios mío, David, ¿cómo pudiste? Sus palabras eran suaves, pero cargadas de una decepción moral que superaba cualquier condena legal. Elena, por favor, no, suplicó David, extendiendo una mano temblorosa hacia ella, buscando una pizca de la compasión que siempre le había sido garantizada. No, David, interrumpí. Elena no va a ayudarte. Ella, como el señor Ruiz, es ahora testigo de tu bajeza. Tu destino está sellado, y yo me aseguraré de que las autoridades conozcan cada detalle de cómo planeaste no solo robar a papá, sino también destruir la reputación de tu propia hermana, para cubrir tus huellas. Apagué el proyector. El haz de luz desapareció, y la sala quedó sumida en la semioscuridad habitual, pero la verdad seguía flotando en el aire, densa e ineludible. Me acerqué a la mesa y recogí mi teléfono y el pequeño proyector. Eran mis armas silenciosas, mucho más efectivas que cualquier grito o confrontación. El señor Ruiz, habiendo asimilado la información y el informe, el clip de video se detuvo abruptamente. La imagen de la firma de David, con la fecha claramente visible 2 años antes de la muerte de papá, se congeló, magnificada, brillando en la pared de seda donde un momento antes colgaba un retrato de don Roberto. El sonido de la voz de mi padre, pidiéndole a David que prometiera cuidarme, cesó. Lo que siguió no fue un susurro, ni una exclamación, sino un vacío ensordecedor que se tragó hasta el último eco de la voz de mi hermano. La sala quedó en un silencio absoluto. Era un silencio tan pesado que se sentía físico, como una manta gruesa que oprimía el pecho de todos los presentes, impidiéndoles inhalar. Nadie se atrevía a romper la tensión, y en ese silencio la verdad que yo había guardado en secreto por 2 largos años finalmente resonó más fuerte que cualquier grito. David no se movió. Sus músculos faciales estaban paralizados. La arrogancia que había sido su máscara durante décadas se había disuelto, revelando solo el pánico más crudo. Estaba pálido, no de ira, sino de un terror gélido, como si el fantasma de don Roberto lo estuviera mirando directamente desde la pantalla. Sus ojos, antes llenos de burla al acusarme de ser una incompetente que había arruinado la herencia, ahora eran 2 pozos de desesperación y furia impotente. El brillo de la proyección se reflejaba en el sudor frío que perlaba su frente. Había sido desenmascarado, no por un chisme, sino por su propia voz, su propia letra, y su propia codicia meticulosamente registrada. La imagen de él firmando los documentos de transferencia, con una sonrisa de satisfacción que ahora parecía demoníaca, era la prueba irrefutable de su traición. La señora Elena, la esposa de mi primo, y la única pariente presente además de nosotros, soltó un sollozo ahogado. Se cubrió la boca con las manos, y pude ver la incredulidad y la conmoción en sus ojos.
Ella siempre había creído las historias de David sobre mi supuesta irresponsabilidad financiera, aceptando que yo era la oveja negra que vivía a costa de papá. Ahora, al ver la verdad proyectada con tal claridad, su expresión pasó del shock a una vergüenza palpable. La vergüenza no era por mí, era por haber creído la mentira de David durante tanto tiempo, por haber participado, aunque sea de forma pasiva, en la humillación sistemática que había sufrido. El señor Ruiz, el abogado, fue el primero en reaccionar con profesionalismo, aunque su expresión era de absoluta incredulidad y, me atrevería a decir, admiración. Sus manos temblaban ligeramente, mientras ajustaba sus gafas, y recogía las copias de los extractos bancarios que le había entregado en secreto, justo antes de la lectura del testamento, como un seguro. Había entendido inmediatamente la gravedad de lo que acabábamos de presenciar. Sacó una pluma de su bolsillo y comenzó a tomar notas frenéticamente en un pequeño cuaderno de cuero, registrando el momento exacto en que la evidencia fue presentada, las implicaciones legales del fraude y el desfalco. El sonido de su pluma raspando el papel se escuchaba en ese silencio sepulcral, rompiéndolo con la fría realidad de la ley. Finalmente, David se movió. Intentó ponerse de pie, tambaleándose como un muñeco de trapo. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, buscando una vía de escape o una negación. «¿Es una falsificación? ¡Una trampa! Ella siempre fue una mentirosa. Papá lo sabía», gritó. Pero su voz se quebró a mitad de la frase, carente de la autoridad que solía ejercer. Era el rugido patético de un animal acorralado. Señaló el proyector que yo había instalado discretamente, acusándome con dedos temblorosos. «Ella manipuló esto. Quiere robarme lo que me pertenece por derecho». Lo miré. Por primera vez en mi vida, desde que era una niña y él me robaba mis postres culpando a la empleada, no sentí miedo, ni dolor, ni la familiar punzada de la injusticia. Solo sentí una inmensa liberación. La humillación ya no me pertenecía. La vergüenza que él intentó imponerme durante la lectura del testamento, al acusarme de arruinar el legado de papá, se le devolvió multiplicada por 1000. Manteniendo mi mirada firme, sin parpadear, le respondí. Mi voz clara y resonante, sin el más mínimo temblor. Era una voz que no había escuchado en años, una voz que no había permitido que David apagara. «David», dije, utilizando su nombre completo, algo que rara vez hacía. La fecha de esa transferencia es 2 años y 3 meses antes de la muerte de papá. La firma fue verificada por 3 calígrafos, y los archivos bancarios, que el señor Ruiz tiene en sus manos, confirman la transferencia de la totalidad de la cuenta de inversión de don Roberto a una cuenta offshore a tu nombre. Hice una pausa, dejando que la información se asentara en la mente de todos. Tu propia voz, en el audio que guardé, te delata hablando con tu abogado sobre cómo limpiar la cuenta antes de que papá muriera. El rostro de David se contrajo. La negación era imposible. La prueba era irrefutable y pública. «Maldita seas, Isabel», siseó, intentando acercarse a mí con una mezcla de rabia y desesperación. Pero el señor Ruiz se interpuso inmediatamente, con una calma profesional que contrastaba con el caos emocional que lo rodeaba. «Señor David, por favor, mantenga la calma. Hemos presenciado pruebas de fraude bancario y desfalco. Esto es un asunto legal grave». La señora Elena se levantó de su asiento y se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas. No dijo nada, pero el leve apretón que me dio en el brazo fue un reconocimiento, una disculpa silenciosa por todos los años de desprecio y duda. En ese simple gesto, sentí el respeto que tanto anhelaba, el reconocimiento de que yo no era la fracasada, sino la víctima silenciosa, y, ahora, la portadora de la justicia. Mi primo, que había permanecido mudo y petrificado, finalmente bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Ese día todo cambió. La dinámica familiar, construida sobre las mentiras y el desprecio de David hacia mí, se derrumbó por completo. Habían aceptado que yo era la débil que no podía manejar las finanzas, la sombra de mi hermano exitoso. Ahora la verdad revelada los obligó a ver que el verdadero destructor del legado familiar, el verdadero fraude, era David. La justicia no fue lenta ni privada, fue pública e inmediata. El señor Ruiz, cumpliendo con su deber y con la evidencia presentada, hizo una llamada discreta. 5 minutos después, 2 hombres de seguridad, que se ocupaban de la vigilancia de la propiedad en el velorio, entraron al salón. No tuvieron que decir mucho. David, completamente destruido y humillado, fue escoltado fuera de la casa. Su furia se había transformado en un miedo profundo y vergonzoso. Mientras era conducido hacia la puerta, su figura encorvada y derrotada era la antítesis del hombre arrogante, que minutos antes me había acusado de arruinar a mi propio padre. Permanecí sentada, observando la puerta por donde David había desaparecido. El silencio regresó, pero esta vez no era opresivo, sino tranquilizador. Era el sonido de la paz,
el sonido del fin de una guerra silenciosa que había librado sola. Mi cuerpo, que había estado en tensión constante durante la última década, finalmente se relajó. La carga de la humillación injusta, de guardar la prueba en secreto por tanto tiempo, se había levantado. El señor Ruiz se acercó a mí, cerrando su libreta. Isabel, dijo, su voz teñida de seriedad, usted no solo ha salvado lo que quedaba de la herencia de su padre, sino que ha evitado que su hermano siga cometiendo crímenes financieros. Las implicaciones son serias, pero la evidencia que usted grabó y guardó con tanta paciencia es irrefutable. Asentí, tomando un sorbo del vaso de agua que tenía a mi lado. Ya no era la voz de la niña asustada o de la hermana despreciada. Finalmente recuperé mi voz. La recuperé en el momento de mi mayor humillación, transformando la vergüenza en mi arma más poderosa. Miré a mi familia, quienes ahora me veían con una mezcla de asombro y respeto. El dolor de años de desprecio silencioso no desapareció por completo, pero fue reemplazado por la certeza de que la verdad siempre prevalece. La justicia para David fue rápida. Se enfrentó a las consecuencias legales de sus crímenes esa misma tarde. Pero la verdadera victoria fue mía, Isabel. Al revelar la verdad, no solo obtuve justicia material, sino que recuperé mi dignidad. Dejé de ser la sombra que David intentó silenciar. Me convertí en la mujer que, en el momento decisivo, reveló el secreto que destruyó a su agresor y finalmente se liberó. La lectura del testamento se completó con una calma inusual, y por primera vez en mi vida, me senté en esa mesa familiar sabiendo que mi valor ya no dependía de la aprobación de nadie, sino de la fuerza que encontré para guardar y proyectar la verdad. La sala quedó en silencio, y en ese silencio, mi voz fue la única que importó. El señor Ruiz se acercó a mí, cerrando su libreta. Isabel, dijo, su voz teñida de seriedad, usted no solo ha salvado lo que quedaba de la herencia de su padre, sino que ha evitado que su hermano siga cometiendo crímenes financieros. Las implicaciones son serias, pero la evidencia que usted grabó y guardó con tanta paciencia es irrefutable. Asentí, tomando un sorbo del vaso de agua que tenía a mi lado. Ya no era la voz de la niña asustada o de la hermana despreciada. Finalmente recuperé mi voz. La recuperé en el momento de mi mayor humillación, transformando la vergüenza en mi arma más poderosa. Miré a mi familia, quienes ahora me veían con una mezcla de asombro y respeto. El dolor de años de desprecio silencioso no desapareció por completo, pero fue reemplazado por la certeza de que la verdad siempre prevalece. La justicia para David fue rápida. Se enfrentó a las consecuencias legales de sus crímenes esa misma tarde. Pero la verdadera victoria fue mía, Isabel. Al revelar la verdad, no solo obtuve justicia material, sino que recuperé mi dignidad. Dejé de ser la sombra que David intentó silenciar. Me convertí en la mujer que, en el momento decisivo, reveló el secreto que destruyó a su agresor y finalmente se liberó. La lectura del testamento se completó con una calma inusual, y por primera vez en mi vida, me senté en esa mesa familiar sabiendo que mi valor ya no dependía de la aprobación de nadie, sino de la fuerza que encontré para guardar y proyectar la verdad. La sala quedó en silencio, y en ese silencio mi voz fue la única que importó. El silencio que siguió a la partida de David fue un organismo vivo, respirando profundamente, muy diferente al vacío tenso que había reinado antes. No era la quietud de la anticipación, sino la serenidad de la conclusión. La luz de la tarde comenzaba a filtrarse por los altos ventanales, bañando la biblioteca en un tono dorado y melancólico. El aroma a seda vieja, cuero, y el ligero rastro de ozono que dejaba el proyector se mezclaban en el aire. La señora Elena, aún con los ojos enrojecidos, se acercó a la mesa, sus movimientos lentos, como si caminara sobre cristal. Estaba claramente devastada por la revelación, no por la pérdida material, sino por la traición moral. Isabel, susurró Elena, su voz rota. Lamento mucho haber creído a David. Él siempre fue tan convincente, tan seguro de sí mismo. Nos hizo pensar que tú eras, que eras un peligro para el patrimonio. La miré, y en lugar de resentimiento, sentí una extraña compasión. Elena era una mujer sencilla, fácilmente impresionable por la fachada de éxito. Le ofrecí una pequeña sonrisa, sin amargura. Él trabajó muy duro para convencernos a todos, Elena, respondí suavemente. Esa era su especialidad. No te culpo por creer la mentira que él perfeccionó durante 20 años. Mi primo, que finalmente se atrevió a levantar la cabeza, tenía los ojos fijos en el suelo, incapaz de sostener mi mirada. Su silencio era un castigo autoimpuesto. Él siempre había reverenciado a David, viéndolo como el modelo de la prosperidad familiar, y ahora ese ídolo yacía destrozado en el suelo de la biblioteca. La vergüenza que sentía era tan intensa que casi podía sentirla físicamente desde mi asiento. El señor Ruiz, con la calma de quien debe restablecer el orden después de un terremoto,
regresó a la mesa y colocó el maletín de cuero. Hizo un gesto hacia los documentos del testamento. Bien, anunció, ajustándose la corbata. Ahora que la situación respecto al fideicomiso principal y la transferencia fraudulenta ha quedado documentada, debemos proceder con la lectura final del testamento de don Roberto, según sus deseos originales, antes de que se inicie el proceso legal de recuperación de activos. La formalidad de sus palabras era un ancla en el mar de emociones turbulentas. Mientras desdoblaba el pergamino, observé la mesa. Era la misma mesa de caoba maciza donde mi padre celebraba las cenas de Navidad, donde David siempre ocupaba la cabecera, relegándome a la esquina. Ahora, yo estaba en el centro de atención, no por defecto, sino por la fuerza de mi verdad. Mis pensamientos se desviaron hacia los 2 años de silencio. Recordé la noche en que encontré la primera prueba, una coincidencia administrativa que me llevó a rastrear la transferencia oculta. La rabia inicial se había transformado rápidamente en una fría, calculada determinación. Supe entonces que la confrontación directa sería inútil. David siempre ganaba los gritos, las discusiones públicas. Su arma era la manipulación. La mía tenía que ser la paciencia y la evidencia irrefutable. Durante esos 2 años, había seguido el juego. Había permitido que David me ridiculizara, que sugiriera a otros que yo estaba distraída o inestable por la pérdida de papá, todo mientras yo grababa cada conversación, fotocopiaba cada documento bancario, y contactaba secretamente a calígrafos y a un detective privado. Era agotador, un acto constante de contención emocional. Había vivido con el miedo de ser descubierta, pero ese miedo estaba siempre superado por la urgencia de honrar la memoria de mi padre, y de protegerme a mí misma. La voz de mi padre, pidiéndole a David que me cuidara en el clip de video, había sido el toque final. Era la carga emocional que convertía el fraude financiero en una traición personal e imperdonable. La codicia de David no solo robó dinero, sino que deshonró la última voluntad y afecto de un padre. El señor Ruiz leyó las cláusulas finales, confirmando lo que ya se sabía. David y yo éramos herederos a partes iguales de los bienes restantes, asumiendo que los activos desviados fueran recuperados. Pero la verdad era que David no heredaría nada. Su porción ahora serviría como reparación legal y financiera de su crimen. Y finalmente, concluyó el señor Ruiz, cerrando el pergamino, dado el carácter fraudulento de la transferencia principal, y la incapacidad comprobada del señor David para gestionar fondos fiduciarios, don Roberto estipuló una cláusula que permite la revocación inmediata de todos los derechos de gestión financiera en caso de mala conducta probada. Por lo tanto, Isabel, la administración del patrimonio familiar y la dirección de la Fundación don Roberto recaen en usted. La revelación no me sorprendió, era la lógica consecuencia de mi acción, pero escucharla en voz alta, en esa sala, con la mirada de asombro de mi familia sobre mí, fue la confirmación oficial de mi nuevo rol. Mi primo, finalmente encontrando su voz, preguntó, con un tono que mezclaba timidez y admiración: Isabel, ¿cómo lograste guardar todo esto? ¿Por qué esperaste hasta ahora? Podrías haber detenido la venta de algunas propiedades antes, si hubieras hablado. Su pregunta era válida, y reflejaba la impaciencia natural de quien no entiende la estrategia detrás de la guerra silenciosa. Esperé por 2 razones, expliqué, apoyando mis manos sobre la superficie fría de la mesa. Mi voz era firme, sin necesidad de elevarse. Primero, la evidencia tenía que ser irrefutable. Si lo hubiese confrontado en privado, David habría inventado una coartada, habría destruido los documentos y me habría desacreditado públicamente. Él habría convertido el problema en mi histeria. Hice una pausa, mi mirada recorriendo la sala, sintiendo el peso de cada palabra. La segunda razón es más importante. Necesitaba que él se incriminara a sí mismo frente a testigos y frente al abogado de papá. Necesitaba que viniera aquí, a la lectura del testamento, y que me humillara por última vez, acusándome de ser la incompetente. Quería que su propia arrogancia fuera el catalizador de su caída. Si yo hubiera presentado la prueba antes de que él me atacara, la historia habría sido que yo era la hermana vengativa. Al esperar, lo obligué a desnudarse emocionalmente, a mostrar su desprecio, justo antes de que la verdad lo golpeara. Elena soltó un pequeño gemido de comprensión. Entendían ahora la meticulosidad de la trampa que había tendido. No era venganza impulsiva, sino justicia estratégica. Había transformado la humillación pública, que David había planeado para mí, en su propia ejecución social. El señor Ruiz asintió con una sonrisa contenida. Una estrategia brillante, Isabel. Demuestra una mente analítica y una frialdad bajo presión que don Roberto habría admirado profundamente. Esa aprobación del abogado, el hombre que conocía las intrigas de la familia y las complejidades legales, valía más que cualquier aplauso. Era el reconocimiento de que yo no era la soñadora frágil,
sino la guardiana silenciosa. Me levanté de mi asiento. El cuerpo ya no me pesaba. Los hombros, que habían cargado el peso del secreto y la deshonra durante tanto tiempo, estaban ligeros. Caminé hacia el proyector, el objeto que había sido el centro del cataclismo, y lo apagué. La imagen de la firma de David desapareció de la pared de seda, y el retrato de don Roberto, con su mirada severa pero cariñosa, volvió a tomar su lugar. Era simbólico. La traición había sido eliminada, y el respeto por el padre restaurado. El día terminó en una atmósfera de quietud tensa pero purificadora. La señora Elena y mi primo se despidieron con reverencia, pidiendo disculpas nuevamente, prometiendo apoyo en la recuperación de los bienes. Sabía que su lealtad no era hacia mí como persona, sino hacia la verdad y la fuerza que yo representaba ahora. Me quedé sola en la biblioteca, el corazón de la casa. Me acerqué a la ventana y observé el jardín, donde el sol ya se estaba ocultando. El aire de la noche traía el aroma a jazmines y tierra húmeda, un contraste hermoso con el drama sofocante que acababa de terminar. Reflexioné sobre la diferencia entre la justicia material y la liberación espiritual. La recuperación de los fondos era importante, sí, pero la verdadera victoria era intangible. Había recuperado la narrativa de mi propia vida. David había intentado definirme como la fracasada y la incompetente para justificar su robo. Al exponerlo, yo había redefinido mi propia identidad, no solo para la familia, sino para mí misma. La humillación que sentí cuando David me acusó de arruinar el legado, aquel dolor lacerante, fue el último aliento de la vieja Isabel. Cuando mi voz clara y resonante llenó la sala para contradecirlo con hechos innegables, la nueva Isabel emergió, forjada en la paciencia y la verdad. Recordé el temor paralizante que solía sentir en presencia de David. Su capacidad para minimizar mis logros y magnificar mis errores era una forma de abuso emocional que me había silenciado durante décadas. Ahora, ese poder se había disipado como humo. El miedo no se había ido, se había transformado en un profundo respeto por mi propia capacidad de resistencia. Había aprendido que el silencio puede ser un refugio, pero la verdad, cuando se articula con precisión, es un arma invencible. Me senté en el sillón de cuero de mi padre. El cuero estaba frío bajo mis dedos. Ya no sentía la necesidad de huir de esa casa, de esa historia. Era mi legado ahora, para reconstruir. La sombra de David ya no caía sobre mí. El señor Ruiz regresó, susurrando que había completado los trámites iniciales con las autoridades. Isabel, dijo, su tono más personal ahora, su hermano ha contratado a un abogado, pero la solidez de la evidencia que usted recopiló es insuperable. Esto será un proceso largo para recuperar los activos offshore, pero usted tiene todas las de ganar. Gracias, señor Ruiz, respondí, levantándome. ¿Y qué pasará con David ahora? Será detenido formalmente en las próximas horas, por cargos de fraude y desfalco. El velorio de don Roberto tuvo que ser interrumpido, pero créame, este desenlace era inevitable. Usted simplemente adelantó lo que la codicia de su hermano habría terminado por exponer de todas formas. Usted protegió la reputación de su padre. Asentí, sintiendo un escalofrío. No deseaba la miseria de David, pero aceptaba la justicia. No había triunfo en su caída, solo una profunda sensación de alivio al saber que su capacidad para herir había terminado. Salí de la biblioteca y caminé lentamente por el pasillo principal, donde las sombras se alargaban. Me detuve frente al espejo antiguo. Por primera vez en mucho tiempo, me vi de verdad. No era solo la hija de don Roberto, ni la hermana de David. Era Isabel, una mujer que había soportado la ignominia, y que había encontrado la fuerza para desenmascarar la mentira. Mis ojos, aunque cansados por la tensión del día, brillaban con una nueva claridad, la claridad de quien ha ganado la batalla más importante, la de la autodefinición. El resto de